El sol se filtraba tenuemente a través de las persianas del Hospital General de San Miguel, en la Ciudad de México. Emiliano Quirós Vega, un hombre de 54 años, yacía inmóvil en la cama de la habitación 307. Su rostro, antaño lleno de vida y entusiasmo, ahora mostraba los estragos de una enfermedad que los médicos aún no lograban identificar con precisión. Hacía apenas 3 meses. Emiliano era un exitoso ingeniero civil, conocido en su comunidad por su trabajo incansable y su aparente indiferencia hacia los asuntos espirituales. Su vida giraba en torno a los proyectos de construcción, las reuniones con clientes y las largas jornadas en la oficina. La fe, para él, era algo lejano, un recuerdo de su infancia que había quedado sepultado bajo capas de pragmatismo y escepticismo. Todo cambió una mañana de abril, cuando Emiliano despertó con un dolor agudo en el abdomen. Al principio, lo atribuyó al estrés y a su dieta desordenada. Sin embargo, con el paso de los días, el dolor se intensificó, acompañado de una fatiga abrumadora y una pérdida de peso alarmante. Las visitas al médico se sucedieron una tras otra, cada una más desconcertante que la anterior. Señor Quirós, los resultados no son concluyentes, le había dicho el doctor Martínez, su médico tratante, con una expresión de preocupación. Necesitamos realizar más pruebas para determinar la causa de sus síntomas. Mientras los días en el hospital se convertían en semanas, Emiliano se encontró enfrentando no solo el misterio de su enfermedad, sino también una crisis existencial que nunca había anticipado. Las paredes blancas de su habitación se convirtieron en un lienzo en blanco donde proyectaba sus miedos, sus dudas y, sorprendentemente, las primeras chispas de una búsqueda espiritual. María, su esposa, permanecía a su lado incansablemente. Su fe inquebrantable contrastaba con el escepticismo de Emiliano. Cada mañana la veía rezar en silencio, sus labios moviéndose en una oración que él no podía comprender, pero que, de alguna manera, comenzaba a intrigarle. «Emi, ¿por qué no permites que el padre Javier te visite?», le sugirió María una tarde, mientras ajustaba las almohadas de su cama. «Quizás hablar con él te ayude a encontrar algo de paz en medio de toda esta incertidumbre». Emiliano había rechazado la idea inicialmente. La religión, pensaba, era un refugio para los débiles, una muleta emocional que él nunca había necesitado. Sin embargo, a medida que los días pasaban y su condición empeoraba, una sensación de vacío comenzó a crecer en su interior. Fue en una noche particularmente difícil, cuando el dolor parecía insoportable y el miedo a lo desconocido lo abrumaba, que Emiliano se encontró haciendo algo que no había hecho en décadas: rezar. No fue una oración elaborada ni elocuente, fue un simple susurro en la oscuridad de su habitación. «Dios, si estás ahí, ayúdame». Esas palabras, aunque titubeantes, marcaron el inicio de un viaje espiritual que Emiliano nunca habría imaginado. A la mañana siguiente, para sorpresa de las enfermeras, pidió que le trajeran una Biblia. Con manos temblorosas, comenzó a hojear sus páginas, buscando algo, aunque no estaba seguro de qué. El padre Javier, un sacerdote de la parroquia local, comenzó a visitar a Emiliano regularmente. Sus conversaciones, al principio tensas y llenas de cuestionamientos por parte de Emiliano, gradualmente se transformaron en diálogos profundos sobre la fe, el sufrimiento y el propósito de la vida. «Emiliano», le dijo el padre Javier en una de sus visitas, «a veces Dios permite que pasemos por valles oscuros para que podamos ver su luz con mayor claridad». Estas palabras resonaron en Emiliano de una manera que no podía explicar. Mientras su cuerpo luchaba contra la misteriosa enfermedad, su espíritu comenzaba a despertar a una realidad que siempre había estado ahí, pero que él había elegido ignorar. El Hospital General de San Miguel era un microcosmos de la vida misma, donde el dolor y la esperanza coexistían en un delicado equilibrio. Para Emiliano, que siempre había vivido en un mundo de planos y cálculos precisos, este nuevo entorno era desconcertante y revelador a la vez. En el piso de oncología, donde Emiliano pasaba sus días, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de antiséptico y café recién hecho. Las enfermeras, con sus uniformes blancos y sus sonrisas cansadas pero amables, se movían de habitación en habitación como guardianes silenciosos. Entre ellas destacaba la hermana Consuelo, una monja enfermera cuya presencia irradiaba una paz que Emiliano encontraba inexplicablemente reconfortante. «Buenos días, señor». «Quirós», saludaba la hermana Consuelo cada mañana, mientras revisaba sus signos vitales. «¿Ha rezado hoy?». Al principio, Emiliano respondía con un gruñido o un gesto de indiferencia, pero con el tiempo comenzó a apreciar estos momentos de conexión humana, estos pequeños recordatorios de que, más allá de su enfermedad,
Seguía siendo una persona, no solo un paciente más. El doctor Martínez, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y una expresión perpetuamente preocupada, se convirtió en una figura central en la vida de Emiliano. Sus visitas diarias eran una mezcla de actualización médica y charla informal, donde la ciencia y la fe a menudo se entrelazaban de maneras que Emiliano nunca había considerado antes. «La medicina tiene sus límites, señor Quirós», le confesó el doctor Martínez un día, después de revisar los últimos resultados de laboratorio. «A veces necesitamos un poco de ayuda divina». María, la esposa de Emiliano, se convirtió en un pilar de fuerza y fe. Cada día, traía consigo el aroma de su hogar y el consuelo de su amor incondicional. Con paciencia infinita, leía pasajes de la Biblia a Emiliano, explicándole con palabras sencillas las historias y enseñanzas que ella había atesorado toda su vida. «¿Recuerdas cuando nos casamos, Emi?», le preguntó una tarde, mientras sostenía su mano. El padre dijo que el matrimonio era un camino de santidad. Nunca entendí completamente lo que significaba hasta ahora. El padre Javier, con su sotana negra y su cruz pectoral de plata, se convirtió en una presencia regular en la habitación 307. Sus visitas no solo traían consuelo espiritual, sino también un vínculo con el mundo exterior, recordándole a Emiliano que más allá de las paredes del hospital, la vida continuaba. «La fe, Emiliano», le explicaba el padre Javier, «no es la ausencia de dudas, sino la confianza en medio de ellas». A medida que Emiliano se adentraba en este nuevo mundo de fe y espiritualidad, descubría una riqueza de tradiciones y símbolos católicos que antes había pasado por alto. La pequeña capilla del hospital, con su altar sencillo y su imagen de la Virgen de Guadalupe, se convirtió en un refugio donde Emiliano encontraba momentos de paz en medio de la incertidumbre de su enfermedad. Cada persona que entraba en la vida de Emiliano en el hospital parecía traer consigo una pieza del rompecabezas espiritual que estaba armando lentamente. Y aunque su cuerpo seguía debilitándose, su espíritu comenzaba a fortalecerse de una manera que nunca había experimentado antes. A medida que pasaban las semanas, la condición física de Emiliano se deterioraba, contrastando dramáticamente con su creciente despertar espiritual. Los médicos, desconcertados por la falta de un diagnóstico claro, intensificaron sus esfuerzos, sometiendo a Emiliano a una serie de pruebas cada vez más invasivas y agotadoras. Una mañana particularmente difícil, después de una noche de fiebre alta y dolor intenso, Emiliano se encontró luchando no solo contra su enfermedad, sino también contra una crisis de fe emergente. «¿Por qué, Dios?», susurró en la penumbra de su habitación, las lágrimas rodando por sus mejillas demacradas. «Si estás ahí, ¿por qué permites este sufrimiento?». El padre Javier, que había llegado para su visita diaria, encontró a Emiliano en este estado de angustia. Con gentileza se sentó junto a la cama del enfermo. «Emiliano», comenzó el sacerdote, su voz suave pero firme, «el sufrimiento es uno de los mayores misterios de nuestra fe. No tengo todas las respuestas, pero sé que Dios está contigo en este valle oscuro». Emiliano, con una mezcla de frustración y desesperación, respondió: «Padre, he intentado creer, he rezado como nunca antes, pero el dolor no cesa. ¿De qué sirve la fe si no puede curarme?». El padre Javier guardó silencio por un momento, considerando cuidadosamente sus palabras. «La fe, Emiliano, no es una garantía de curación física, es un ancla para el alma en medio de la tormenta. Recuerda que incluso Jesús sufrió en la cruz». Estas palabras, aunque verdaderas, no ofrecieron el consuelo inmediato que Emiliano buscaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una conexión creciente con lo divino, una paz interior que nunca antes había experimentado. Por otro, la frustración por su condición física y la falta de respuestas médicas lo llevaban al borde de la desesperación. María, testigo silencioso de esta lucha interna, redoblaba sus esfuerzos de oración. Cada noche, cuando Emiliano finalmente conciliaba el sueño, ella se arrodillaba junto a su cama, su rosario entrelazado en sus dedos, suplicando por un milagro. El doctor Martínez, por su parte, luchaba con sus propios demonios profesionales. Cada prueba negativa, cada tratamiento fallido, era un golpe a su confianza médica. Una tarde, después de revisar los últimos resultados, se sentó pesadamente en la silla junto a la cama de Emiliano. «Señor Quirós», comenzó, su voz cargada de emoción, «he agotado todos los recursos a mi disposición. Estamos considerando transferirlo a un centro especializado en la capital». Estas palabras cayeron como una losa sobre Emiliano y María. La idea de alejarse de su comunidad, de los rostros familiares que se habían convertido en su sistema de apoyo, era aterradora.
Esa noche, en la soledad de su habitación, Emiliano enfrentó la prueba más dura de su incipiente fe. Con manos temblorosas, tomó la Biblia que María había dejado en su mesita de noche y la abrió al azar. Sus ojos se posaron en un pasaje del libro de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Estas palabras resonaron en lo profundo de su ser. Por primera vez, Emiliano comprendió que la fe no era una transacción, un intercambio de oraciones por milagros. Era una entrega total, una confianza absoluta incluso en los momentos más oscuros. Con lágrimas en los ojos, Emiliano elevó una oración diferente a todas las anteriores. No pidió por su curación, no suplicó por un milagro. En cambio, ofreció su vida, su sufrimiento, su ser entero a Dios. Señor, susurró en la oscuridad, no entiendo tu plan, pero me entrego a ti. Hágase tu voluntad. En ese momento, sin que Emiliano lo supiera, algo comenzó a cambiar. No en su cuerpo, que seguía debilitado por la enfermedad, sino en su espíritu. Una paz profunda, inexplicable, comenzó a inundar su ser. Y con esa paz, llegó una fuerza interior que lo prepararía para los desafíos que aún estaban por venir. Mientras Emiliano luchaba con su enfermedad y su creciente fe, una serie de eventos paralelos se desarrollaban a su alrededor, entretejiendo una red compleja de relaciones y desafíos. En casa, los hijos adolescentes de Emiliano, Diego y Sofía, enfrentaban sus propias crisis. Diego, de 17 años, lidiaba con la presión de mantener sus calificaciones altas para una beca universitaria, todo mientras trataba de procesar la enfermedad de su padre. Sofía, de 15, se rebelaba contra la situación, faltando a clases y discutiendo constantemente con María. Una tarde, María recibió una llamada de la escuela. Sofía había sido sorprendida fumando en los baños. Desgarrada entre el cuidado de su esposo y las necesidades de sus hijos, María se sintió abrumada. «Virgen Santísima», rezó en silencio mientras conducía hacia la escuela, «dame fuerzas para ser el pilar que mi familia necesita». En el hospital, la hermana Consuelo enfrentaba sus propios desafíos. La administración había anunciado recortes de personal, y su posición estaba en riesgo. A pesar de su propia incertidumbre, continuaba sirviendo a los pacientes con una sonrisa, encontrando en cada acto de cuidado una forma de oración. El doctor Martínez, por su parte, se sumergió en la investigación, determinado a encontrar una respuesta para el caso de Emiliano. Sus largas horas de estudio comenzaron a afectar su vida familiar, y su esposa le advirtió que estaba descuidando a sus propios hijos. «Carlos», le dijo una noche, «entiendo tu dedicación, pero nuestra familia también te necesita». Estas palabras resonaron en el médico, haciéndole cuestionar el equilibrio entre su vocación profesional y su vida personal. Mientras tanto, en la parroquia local, el padre Javier organizaba una novena por la salud de Emiliano. La comunidad se unió en oración, y pronto la historia de fe de Emiliano comenzó a circular, inspirando a otros en sus propias luchas. Ana, una joven madre soltera de la congregación, encontró esperanza en el testimonio de Emiliano. Luchando con la depresión posparto, las historias de la fe renaciente de Emiliano le dieron fuerzas para buscar ayuda y reconectar con su espiritualidad. En el hospital, Emiliano hizo amistad con Raúl, un paciente en la habitación contigua que luchaba contra el cáncer. Sus conversaciones, a menudo centradas en la fe y el sufrimiento, se convirtieron en un apoyo mutuo. Juntos, exploraban las complejidades de creer en medio del dolor. «A veces», compartió Raúl un día, «siento que mi fe es lo único que me mantiene con vida». Emiliano asintió, comprendiendo profundamente el sentimiento. «Es como si cada día fuera una batalla entre la desesperación y la esperanza», respondió. Estas conexiones y desafíos paralelos formaban un tapiz complejo alrededor de la historia central de Emiliano. Cada hilo, cada subtrama, contribuía a una narrativa más amplia sobre la fe, la comunidad y la resistencia del espíritu humano en tiempos de prueba. A medida que estas historias se entrelazaban, Emiliano comenzó a ver su propia lucha como parte de algo más grande. Su jornada personal de fe se convirtió en un faro de esperanza para otros, iluminando caminos en la oscuridad de sus propias batallas. El momento decisivo llegó en una noche tormentosa de agosto. Emiliano había sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos después de un repentino empeoramiento de su condición. Los monitores pitaban incesantemente, y el personal médico entraba y salía de la habitación con urgencia apenas disimulada. María, con el rosario firmemente apretado entre sus manos, permanecía en un rincón de la habitación, sus labios moviéndose en una oración silenciosa e incesante. El doctor Martínez,
con ojeras profundas y una expresión de preocupación, revisaba los últimos resultados del laboratorio. «Su sistema está fallando», murmuró el médico, más para sí mismo que para los demás. «Necesitamos un milagro». Fuera de la habitación, en la sala de espera, se había reunido un grupo ecléctico. Diego y Sofía, los hijos de Emiliano, se abrazaban en silencio, la rebeldía de los últimos meses olvidada ante la gravedad de la situación. El padre Javier, junto con varios feligreses de la parroquia, mantenía una vigilia de oración. La hermana Consuelo, fuera de su turno pero incapaz de irse a casa, se unió al grupo, su voz mezclándose con las demás en un murmullo de súplicas. En medio de este caos de emociones y actividad médica, Emiliano yacía aparentemente inconsciente. Sin embargo, en lo profundo de su ser, estaba experimentando algo que cambiaría su vida para siempre. En lo que parecía ser un sueño vívido, Emiliano se encontró en un espacio luminoso, fuera del tiempo y el lugar. Una presencia cálida y amorosa lo envolvía, y aunque no podía verla, sabía instintivamente que estaba en la presencia de lo divino. «¡Hijo mío!», resonó una voz que era a la vez un susurro y un trueno. «¿Confías en mí?». Emiliano, sobrecogido por la enormidad del momento, sintió que toda su vida lo había llevado a esta pregunta. Todos sus miedos, sus dudas, sus luchas de los últimos meses convergieron en este instante crucial. «Sí, señor», respondió Emiliano, su voz quebrada por la emoción. «Confío en ti». En ese momento, sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Toda la angustia, el miedo y la incertidumbre que lo habían atormentado se disiparon como la niebla ante el sol naciente. Una paz profunda, que superaba todo entendimiento, inundó su ser. «Tu fe te ha salvado», dijo la voz. «Ve y vive». Emiliano abrió los ojos de golpe, sobresaltando a María y al doctor Martínez. Los monitores, que segundos antes mostraban signos alarmantes, comenzaron a estabilizarse. El color volvió a las mejillas de Emiliano, y su respiración, antes laboriosa, se volvió regular y tranquila. «Doctor», exclamó María, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «Está despertando». El doctor Martínez, incrédulo, comenzó a revisar los signos vitales de Emiliano. «Esto es increíble», murmuró, su mente científica luchando por comprender lo que estaba presenciando. Emiliano, con una fuerza que no había tenido en meses, se incorporó en la cama. Sus ojos brillaban con una luz interior, y una sonrisa serena iluminaba su rostro. «María», dijo suavemente, tomando la mano de su esposa, «he visto a Dios. He sentido su amor. Estoy curado». La noticia se extendió rápidamente. El padre Javier y los feligreses en la sala de espera irrumpieron en oraciones de agradecimiento. Diego y Sofía, entre lágrimas de alivio, abrazaron a su madre. La hermana Consuelo, con una sonrisa radiante, comenzó a cantar suavemente un himno de alabanza. En los días siguientes, los médicos realizaron prueba tras prueba, confirmando lo que parecía imposible. La misteriosa enfermedad que había atormentado a Emiliano durante meses había desaparecido sin dejar rastro. El doctor Martínez, en su informe final, escribió: «Remisión completa de síntomas. Causa: inexplicable por medios médicos conocidos». Este momento de transformación no solo marcó el fin de la enfermedad física de Emiliano, sino también el comienzo de una nueva vida espiritual. Su experiencia se convertiría en un testimonio poderoso, tocando las vidas de muchos en los años venideros. La noticia de la recuperación milagrosa de Emiliano se extendió rápidamente por el Hospital General de San Miguel y más allá. Las reacciones fueron tan diversas como las personas que las experimentaban. En el hospital, el personal médico estaba dividido. Algunos, como el doctor Martínez, se encontraban en un estado de asombro reverente, reconociendo que habían sido testigos de algo que desafiaba la explicación médica. Otros, más escépticos, buscaban explicaciones científicas, sugiriendo que podría haber sido una remisión espontánea o un error en el diagnóstico inicial. «No puedo explicarlo», confesó el doctor Martínez a sus colegas en una reunión de personal, «pero lo que vi cambió mi perspectiva sobre la medicina y la fe». La familia de Emiliano experimentó una transformación profunda. María, cuya fe había sido inquebrantable durante toda la prueba, se sentía validada y agradecida. Diego y Sofía, que habían estado luchando con sus propias crisis, encontraron en la recuperación de su padre una razón para reconsiderar sus propias vidas y creencias. «Papá», dijo Sofía una tarde, con lágrimas en los ojos, «perdóname por haber sido tan rebelde. Tu fe me ha hecho pensar en muchas cosas». Emiliano abrazó a su hija, sintiendo que este momento de reconciliación
Era otro regalo divino. En la comunidad parroquial, la historia de Emiliano se convirtió en una fuente de inspiración y renovación espiritual. El padre Javier vio un aumento en la asistencia a misa y en las solicitudes de consejería espiritual. El testimonio de Emiliano nos recuerda que Dios sigue obrando en nuestras vidas, predicó el padre Javier en su homilía del domingo siguiente. Su historia nos invita a profundizar nuestra propia fe. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos amigos y colegas de Emiliano, que lo habían conocido como un escéptico empedernido, se mostraron incrédulos y hasta hostiles ante su transformación. ¿Ahora eres un fanático religioso?, le espetó Javier, un antiguo compañero de trabajo, cuando Emiliano regresó a la oficina. ¿Dónde quedó tu racionalidad? Estos comentarios, que antes lo habrían molestado, ahora solo reforzaban la convicción de Emiliano. Con paciencia y amor, comenzó a compartir su experiencia con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Los cambios en la vida de Emiliano fueron profundos y duraderos. Empezó a dedicar parte de su tiempo libre al voluntariado en el hospital, ofreciendo apoyo y consuelo a otros pacientes. Su relación con María se profundizó, encontrando una nueva dimensión espiritual en su matrimonio. En el trabajo, Emiliano abordaba sus proyectos con una nueva perspectiva, buscando no solo la excelencia técnica, sino también formas de servir a la comunidad a través de su profesión. Cada día, Emiliano se despertaba con un sentido renovado de propósito y gratitud. La experiencia cercana a la muerte y su encuentro con lo divino habían dejado una huella imborrable en su alma, transformando no solo su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. Los meses siguientes a la recuperación milagrosa de Emiliano fueron un periodo de profundo crecimiento personal y espiritual. Cada día se convertía en una oportunidad para vivir su fe de manera más plena y compartir su testimonio con otros. Una mañana de domingo, Emiliano se encontró frente a la congregación de su parroquia, invitado por el padre Javier a compartir su historia. Con voz temblorosa al principio, pero ganando confianza a medida que hablaba, Emiliano relató su jornada desde el escepticismo hasta la fe profunda. «Hermanos y hermanas», comenzó. «Hace unos meses, yo era un hombre que creía tenerlo todo bajo control. Pero Dios, en su infinita sabiduría, me mostró que hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento». A medida que compartía los detalles de su enfermedad, su lucha interior y su eventual encuentro con lo divino, Emiliano notó cómo sus palabras tocaban a la congregación. Vio lágrimas en los ojos de algunos, asentimientos de comprensión en otros, y una atención concentrada en todos. «Mi curación física fue un milagro», continuó. «Pero el verdadero milagro fue la transformación de mi corazón. Descubrí que la fe no es una muleta para los débiles, sino una fuerza que nos sostiene en los momentos más oscuros». El impacto de su testimonio fue inmediato y profundo. En los días y semanas siguientes, varias personas se acercaron a Emiliano para compartir cómo su historia les había dado esperanza en sus propias luchas. Motivado por estas respuestas, Emiliano decidió iniciar un grupo de apoyo en el hospital para pacientes y familiares que enfrentaban enfermedades graves. Con la bendición del Dr. Martínez y la colaboración de la hermana Consuelo, el grupo se reunía semanalmente para compartir experiencias, orar juntos y ofrecer apoyo mutuo. En una de estas reuniones, Emiliano conoció a Laura, una joven madre diagnosticada con cáncer. «Tu historia me da esperanza», le dijo Laura con los ojos llenos de lágrimas. «Me hace creer que pase lo que pase, Dios está conmigo». Estas interacciones reforzaban la convicción de Emiliano de que su experiencia tenía un propósito mayor. Cada vida tocada, cada corazón reconfortado, era un recordatorio del amor y la misericordia de Dios. En su vida profesional, Emiliano también experimentó un cambio significativo. Aunque seguía siendo un ingeniero dedicado, ahora abordaba su trabajo con una nueva perspectiva. Comenzó a buscar proyectos que no solo fueran rentables, sino que también beneficiaran a la comunidad. Un día, mientras revisaba unos planos en su oficina, Emiliano tuvo una idea. Se dirigió a la oficina de su jefe, José, con una propuesta. «José», dijo con entusiasmo, «¿qué te parece si ofrecemos nuestros servicios pro bono para ayudar a renovar el albergue para personas sin hogar del centro?» José, inicialmente escéptico, se sorprendió por la pasión de Emiliano. «Es una idea interesante», respondió. «¿Pero cómo lo justificamos ante los accionistas?» Emiliano sonrió. «Piénsalo como una inversión en la comunidad. Además, estoy seguro de que muchos de nuestros empleados estarían dispuestos a donar su tiempo». La propuesta fue aprobada, y pronto Emiliano se encontró liderando un equipo de voluntarios en la renovación del albergue. Este proyecto no solo mejoró las condiciones de vida de muchas personas necesitadas,
sino que también inspiró a otros en la empresa a involucrarse en actividades de servicio comunitario. A medida que pasaba el tiempo, Emiliano se daba cuenta de que su milagro no había sido solo un evento aislado, sino el comienzo de una nueva forma de vida. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para vivir su fe y ser un testimonio del amor de Dios. Una noche, mientras reflexionaba sobre los cambios en su vida, Emiliano escribió en su diario: «Antes buscaba éxito y reconocimiento. Ahora busco ser un instrumento de la gracia de Dios. Y en esa búsqueda he encontrado una paz y un propósito que nunca creí posibles». A medida que se acercaba el primer aniversario de su milagrosa recuperación, Emiliano sentía una creciente inquietud espiritual. Aunque su vida había cambiado dramáticamente para mejor, algo en su interior le decía que aún había más por venir. Una tarde, mientras visitaba a pacientes en el hospital, Emiliano se encontró con el padre Javier en la capilla. El sacerdote notó inmediatamente que algo preocupaba a su amigo. «Emiliano, te veo pensativo». «¿Qué ocurre?», preguntó el padre Javier. Emiliano suspiró profundamente. «Padre, estoy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero siento que hay algo más que debo hacer. Es como si estuviera al borde de algo importante, pero no puedo ver claramente qué es». El padre Javier asintió comprensivamente. «A veces, Dios nos prepara para nuevos desafíos y oportunidades. ¿Has considerado que quizás esté llamándote a algo más grande?». Estas palabras resonaron en Emiliano, despertando una serie de pensamientos y emociones que había estado suprimiendo. En los días siguientes, se sumergió en una profunda reflexión y oración, buscando discernir la voluntad de Dios para su vida. Durante este tiempo, una serie de eventos comenzaron a confluir, como si el universo estuviera alineándose para un propósito mayor. La empresa de Emiliano recibió una oferta para un proyecto de construcción en una comunidad remota y empobrecida en la Sierra de Oaxaca. El grupo de apoyo que Emiliano había iniciado en el hospital comenzó a atraer la atención de otras instituciones médicas, que expresaron interés en replicar el modelo. María, inspirada por los cambios en su esposo, decidió volver a la universidad para estudiar trabajo social, con la esperanza de ayudar a familias que enfrentaban crisis médicas. El doctor Martínez se acercó a Emiliano con una propuesta para colaborar en un libro sobre la intersección entre fe y medicina. Cada uno de estos eventos presentaba tanto una oportunidad como un desafío, requiriendo que Emiliano reevaluara sus prioridades y compromisos. Una noche, mientras cenaba con su familia, Emiliano compartió sus pensamientos. «Siento que Dios nos está llamando a algo más grande», dijo, mirando a María y a sus hijos. «No sé exactamente qué es, pero creo que debemos estar preparados para un cambio significativo». María tomó su mano, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y aprensión. «Estamos contigo, Emi. Si Dios nos está guiando, lo seguiremos juntos». Diego y Sofía, que habían experimentado sus propias transformaciones a lo largo del año, asintieron en señal de apoyo. Mientras se acercaba el día del aniversario de su curación, Emiliano intensificó sus oraciones, buscando claridad y guía. Organizó una novena de agradecimiento en la parroquia, invitando a todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por su testimonio. La expectativa crecía no solo en Emiliano, sino en toda la comunidad. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría no solo la vida de Emiliano, sino la de muchos otros. El día del aniversario de la curación milagrosa de Emiliano llegó con una atmósfera cargada de expectación. La parroquia estaba llena a reventar, con feligreses, amigos, colegas y hasta pacientes del hospital que habían venido a conmemorar este día especial. El padre Javier comenzó la misa con una homilía conmovedora sobre el poder transformador de la fe. Mientras hablaba, Emiliano, sentado en la primera fila junto a su familia, sentía una mezcla de gratitud y ansiedad. Sabía que este día marcaría un antes y un después en su vida, aunque aún no entendía completamente cómo. Después de la comunión, el padre Javier invitó a Emiliano al altar para compartir unas palabras. Con el corazón latiendo fuertemente, Emiliano se puso de pie y se dirigió a la congregación. «Hace un año», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Estaba al borde de la muerte. Hoy estoy aquí, no solo vivo, sino transformado por el amor de Dios». Mientras Emiliano hablaba, una sensación extraña comenzó a invadirlo. Era similar a lo que había experimentado en el hospital durante su curación, una presencia cálida y abrumadora que llenaba todo su ser. «Durante este año», continuó, su voz ganando fuerza, «he visto cómo Dios obra milagros no solo en la curación física, sino en la transformación de corazones y vidas». De repente, Emiliano se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par,
y una luz parecía emanar de él. La congregación contuvo el aliento, sintiendo que estaban presenciando algo extraordinario. «Hermanos y hermanas», dijo Emiliano, su voz resonando con una claridad y autoridad que sorprendió a todos, incluso a él mismo. «Dios me está mostrando una visión. Veo una comunidad de sanación, un lugar donde la fe y la medicina se unen para traer esperanza a los que sufren». Las palabras fluían de él como un río, describiendo con vívido detalle un centro de salud y espiritualidad que combinaría atención médica de vanguardia con apoyo pastoral y programas de desarrollo comunitario. «Este centro no será solo para los enfermos», proclamó Emiliano, sino para todos los que buscan sanación del cuerpo, la mente y el espíritu. Será un faro de esperanza, un testimonio vivo del amor de Dios. Mientras Emiliano hablaba, muchos en la congregación comenzaron a llorar silenciosamente, conmovidos por la intensidad del momento. María, desde su asiento, miraba a su esposo con asombro y orgullo. El doctor Martínez, que estaba presente en la misa, se encontró asintiendo vigorosamente. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. Su deseo de integrar la fe en su práctica médica, el éxito del grupo de apoyo de Emiliano, la necesidad de un enfoque más holístico en la atención de la salud. Cuando Emiliano terminó de hablar, un silencio reverente llenó la iglesia, seguido de un estallido espontáneo de aplausos y alabanzas. El padre Javier, con lágrimas en los ojos, se acercó a Emiliano y lo abrazó. «Hijo mío», dijo el sacerdote, «has sido elegido para una gran misión. Que Dios te dé la fuerza para llevarla a cabo». En ese momento, Emiliano supo que su vida había cambiado para siempre. El milagro de su curación no había sido el final de su jornada, sino el comienzo de algo mucho más grande. Mientras miraba a la congregación, vio rostros llenos de esperanza y determinación. Sabía que no estaría solo en esta misión. La comunidad que lo había apoyado durante su enfermedad ahora se uniría a él en este nuevo capítulo. Con el corazón rebosante de gratitud y propósito, Emiliano cerró los ojos y ofreció una silenciosa oración. «Señor, que tu voluntad se haga. Guíanos en este nuevo camino». En los meses y años que siguieron a aquel día trascendental en la iglesia, la visión de Emiliano comenzó a tomar forma de maneras que nadie hubiera imaginado. El Centro de Sanación Integral, Nuestra Señora de la Esperanza, se convirtió en una realidad, surgiendo en las afueras de la ciudad como un faro de esperanza y renovación. Emiliano, junto con María, el doctor Martínez y el padre Javier, formaron el núcleo de un equipo dedicado que trabajó incansablemente para hacer realidad este sueño. La comunidad se unió de maneras sorprendentes. Empresarios locales donaron fondos, voluntarios ofrecieron su tiempo y habilidades, y profesionales de la salud se sintieron atraídos por la visión de un enfoque holístico de la sanación. El centro se convirtió en un modelo de atención integral, combinando lo mejor de la medicina moderna con el cuidado pastoral y el apoyo comunitario. Pacientes de todo México, e incluso de otros países, comenzaron a llegar, buscando no solo curación física, sino también renovación espiritual y emocional. Para Emiliano, cada día en el centro era un recordatorio viviente del poder transformador de la fe. Veía milagros, grandes y pequeños, desplegarse ante sus ojos, cuerpos sanados, relaciones restauradas, vidas transformadas por el toque del amor divino. Reflexionando sobre su jornada, Emiliano a menudo compartía con los pacientes y visitantes: «Mi enfermedad fue el comienzo de mi verdadera sanación. Dios utilizó ese tiempo de prueba para abrirme los ojos a una realidad más profunda. Aprendí que la verdadera salud no se trata solo del cuerpo, sino del bienestar integral del ser humano, cuerpo, mente y espíritu». Los principios que Emiliano había descubierto en su propia jornada de fe se convirtieron en los pilares del centro. La importancia de la comunidad en el proceso de sanación, la integración de la atención médica con el cuidado espiritual, el poder de la oración y la fe en la recuperación, la necesidad de abordar no solo los síntomas, sino las raíces espirituales y emocionales de la enfermedad. A medida que el centro crecía y florecía, Emiliano se maravillaba de cómo Dios había tomado su experiencia personal de sufrimiento y la había transformado en una fuente de esperanza y sanación para muchos. Su testimonio se había convertido en un catalizador para un movimiento más amplio de renovación espiritual y atención compasiva. 10 años después de la fundación del Centro de Sanación Integral Nuestra Señora de la Esperanza, Emiliano Quirós Vega, ahora con 64 años, contemplaba el atardecer desde la terraza del edificio principal. El centro se había expandido, ahora con sucursales en 3 estados diferentes, y su modelo de atención integral había inspirado iniciativas similares en varios países de América Latina.
Emiliano sonrió, recordando su jornada. Lo que comenzó como una crisis personal se había convertido en una misión que tocaba miles de vidas. Mientras observaba a pacientes, familiares y personal moverse por los jardines del centro, Emiliano susurró una oración de gratitud. Gracias, Señor, por transformar mi sufrimiento en tu gloria. Que tu obra continúe floreciendo aquí. Si estás luchando con una adicción, cuestionando tu fe o preguntándote si Dios puede usarte, debes saber que Él puede transformar cualquier vida, cualquier lugar de trabajo y cualquier situación. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides presionar el botón de suscribirte y darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. ¿Tienes tu propia historia de transformación? Compártela en los comentarios. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.